Bueno, buenas tardes, gracias por estar a estas horas. Somos conscientes que somos vuestro último impedimento antes de cervezas y cenar, así que bueno, vamos a intentar hacerlo ligero. Bueno, gracias a la organización, porque sé que organizar este tipo de cosas pues no es sencillo, así que bueno, vamos a intentar ayudarles con esta humilde charla y a ver qué os parece. Rápidamente, ¿quiénes somos? Bueno, aquí Jacobo, que no sé si lo veis, Jacobo y yo mismo. Bueno, nos podéis investigar por internet si queréis saber las cosas que hacemos, pero bueno, básicamente dos cositas. Si queréis ahí discutir un poco, el grupo de Telegram de CryptoRed, ¿vale? Ahí estamos ahí 4.000 enfermos, aunque siempre hablamos 5, pero bueno, si os apetece meteros, pues ahí sois bien recibidos. Y con la parte de Jacobo, yo a Jacobo le conozco hace más o menos un año y poquito, y venimos trabajando bastantes cosas relacionadas con inteligencia de amenazas, ¿vale? Hacemos muchas cosas con empresas, asesoramos a diferentes personas, damos formaciones a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bueno, diferentes cuestiones, y últimamente nos ha dado mucho por la parte de automatizar cosas con IA, ¿no? Algunas de las cosas muy parecidas también a la charla que ha habido antes. Y de hecho, bueno, aquí nuestro último libro, ¿vale? Me permitís el spam porque luego me he traído libros para regalar, ¿vale? Así que luego me hacéis preguntas y os regalo unos cuantos, ¿vale? Así que bueno, si os interesan estas cosas, luego nos preguntáis y bueno, y os contamos. Vale, ¿de qué va la charla de hoy? Básicamente vamos a hablar de un infostealer, que no sé si sabéis lo que es. Voy a hacer luego una introducción muy rápida por si alguien no lo sabe, ¿vale? Para que estemos todos en el mismo contexto. Y a partir de ahí la idea es entrar un poquito más en harina. La idea de la charla es que veáis por dentro cómo funciona un infostealer, ¿vale? Cómo funciona en concreto uno de los infostealers más conocidos, y vamos a ver cómo lo vería un atacante, ¿no? Desde dentro, a todos los niveles, y luego os explicaremos más o menos, porque bueno, sé que se está grabando y hay cosas que no se deberían contar, ¿no? Pues cómo podemos saber esa información, ¿vale? Eso que vais a ver, que es lo que vería un ruso ahí desde su casa, ¿no? Pues porque lo podemos ver nosotros y a lo mejor otra gente pues no lo ha visto. Bien, una introducción súper rápida. Un infostealer, para el que no lo sepa, es un tipo de malware que básicamente está muy focalizado en el robo de información sensible. Puede robar casi cualquier información o casi cualquier fichero, pero es verdad que normalmente lo útil o interesante tiene que ver con credenciales, historiales de navegación, cookies de extensión, es decir, todo aquello que al final tenga un valor para vender o que permita autenticarnos en alguna red, pues para luego progresar un determinado tipo de ataque. Existen diferentes tipos de infostealer, pero es verdad que estos últimos años ha habido alguno en concreto que, digamos, ha sido el que se ha llevado el mercado, ¿no? Y, digamos, la cumbre se la ha llevado Luma, que es el que vamos a ver, y lo vamos a ver desde diferentes puntos de vista. A día de hoy no hace falta ser un crack de estas cosas. De hecho, por unas pocas centenas de dólares podéis comprar vuestro infostealer con vuestro panel de control y empezar ahí a infectar a la gente y ganar pasta. ¿Por qué esto funciona? Pues funciona porque al final hay muchos atacantes que son relativamente vagos y porque realmente es fácil infectar, ¿no? Y de hecho hay, como sabéis, dos vectores de ataque que son habitualmente comunes, ¿no? El phishing y todo lo relacionado, ¿no? Smishing, vishing, etcétera. Es decir, alguien te envía un clic, tú le pinchas y eso desemboca algún tipo de ataque, o lo mismo pero con un binario, ¿no? Alguien te envía un programa, tú haces doble clic y estás infectado. Al final te apoyas en que el usuario pues o es vago o tiene poco conocimiento o quiere cosas gratis, ¿no? Para conseguir esa vía de infección. En muchos de estos casos robas credenciales y consigues acceder a organizaciones pues porque no tienen protegida debidamente el control de acceso, ¿no? En muchas pues incluso ni con doble factor, etcétera, ¿vale? Esto que parece un poco de hace 20 años, pues a día de hoy pues sigue funcionando y los malos lo saben y lo aprovechan a tope, ¿vale? ¿Por qué este tipo de ataques y no cosas más sofisticadas? Vais a ver que gran parte del cibercrimen va por este lado, es decir, está muy bien lo de los APTs, queda genial, ¿no? A todo el mundo le gusta investigar un APT ruso, pero luego, digamos, hay mucho de esto, ¿no? Mucho de, oye, riesgo bajo, alta escalabilidad y hay un retorno de inversión rápido, es decir, puedo ganar pues bastante pasta con este tipo de cosas. No sé si sabéis mucho o no de estos temas, pero normalmente lo que se crea, el dibujito ese, bueno, naranja que veis ahí a vuestra izquierda, yo lo llamo la pirámide del mar. Básicamente hay como diferentes actores y en función del actor donde estés, digamos que vas a cobrar un dinero haciendo diferentes cosas, ¿no? El que está más arriba, digamos, es el que crea el malware y el que difunde la infraestructura para operarlo. De hecho, mucha de la charla va a ir de eso. Vais a ver cómo, en el caso de Luma, cómo está hecho por dentro, ¿no? y cómo se opera con este tipo de paneles.
Una vez que tú vendes el bicho, digamos, y la infraestructura, buscas a clientes, ¿no? Gente que te pague por eso. ¿Por qué alguien te va a pagar por un infostealer? Porque luego lo va a distribuir, y ahora veréis cómo, en diferentes sitios, para que alguien pinche y yo le robe la información. El de abajo, cuando ya ha conseguido la información, ¿qué hace? Tiene que coger dinero. Pues lo que va a hacer es vendérselo a alguien. ¿A quién se lo vende? Hay mucha gente interesada en esos datos, ¿vale? Desde el típico que simplemente quiere información confidencial de alguien o de una organización, el que quiere credenciales para autenticarse en una organización, imaginaros una empresa del IBEX, ¿no? Pues oye, quiero ver qué credenciales InfoStealer tienen un canal de Telegram para acceder a Caixa o a cualquier banco, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de clientes y es verdad que últimamente también hay muchos clientes, clientes de estos servicios que utilizan esa información para dar servicios adicionales, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, una plataforma de inteligencia artificial que te dicen, te pago 10 euros al mes y te doy acceso al último modelo de ChatGPT. ¿Por qué? Porque han robado los tokens a alguien y por debajo los están utilizando. Al final, un poco aquí tenéis un poco el resumen, ¿no? Hay diferentes roles, diferentes modelos de negocio y en función de cómo operes, pues esto puede ser rentable o muy rentable, ¿vale? Esto es un poco el enfoque de cómo funciona el ecosistema criminal, ¿no? en todo lo relacionado con InfoStealer. Lo que vamos a ver ahora es un poco más el detalle, ¿no? Vamos a bajar ya a bajo nivel para que lo vayáis viendo. Bien. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Antes de meternos, digamos, en profundidad en cómo funciona Luma como por dentro, ¿no? Lo que es el panel, vamos a dar unos cuantos datos para tener de referencia que nos van a servir para entender cuál ha sido el verdadero impacto que ha tenido Luma en el ecosistema de la ciberseguridad, ¿vale? En 2024 estábamos hablando de que se habían robado una estimación de unos 200 millones de credenciales, ¿vale? En 2025 estamos en 1.800 millones de credenciales robadas, solo un año después. Es decir, hemos hecho un por 9 en solo un año. También se han infectado, pues, 6 veces más dispositivos y ha subido un 25% el gasto en ciberseguridad que tienen que hacer las empresas para afrontar estas amenazas. En noviembre, Alfonso y yo dimos una charla en el evento del CCN en la que expusimos una investigación que habíamos hecho durante bastante tiempo, donde analizamos más de 40 teras de datos robados, de InfoStealers, ¿no? Sacamos varias conclusiones, algunas de ellas os las iremos soltando a lo largo de la charla, pero ahora me interesa que se fijen en el mapa de calor. ¿Alguien ve algo raro en ese mapa de calor? Ahí lo han dicho, que Rusia está frío, no hay prácticamente impacto en Rusia. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías, yo tengo una. En 2022 hice una investigación que me llevó más o menos casi un año, entre 2022 y 2023, donde por circunstancias tuve que analizar a muchos grupos rusos. No grandes APTs, sino grupos pequeños rusos, ¿no? De cibercriminales. En todos los procesos de admisión, lo que te decían era, ok, pero que sepas que nosotros no atacamos ni a Rusia ni a los aliados de Rusia. Automáticamente mi pregunta es, ¿por qué? Claro, no es una pregunta que hagas, porque se supone que lo tienes que saber todo, ¿no?, cuando entras en uno de estos grupos. Pero el tema yo creo que va más por que la realidad que vive esta gente es que Rusia hace la vista gorda para los crímenes cibernéticos que salen hacia afuera de las fronteras y no tanto para los que ocurren dentro. Entonces se cuidan mucho de atacarse, digamos, a ellos mismos. Lo que tenemos aquí es una gráfica del ransomware a lo largo de los años, ¿no? Y me diréis, Jacobo, ¿por qué nos has traído aquí el ransomware si has venido a hablar de InfoStealers? Bueno, está relacionado. Quiero que guardéis en la retina esa franja, ¿no? De octubre del 24 a mayo del 25, ¿vale? Ese incremento. ¿Por qué hemos traído aquí el ransomware? Pues porque es un tipo de ataque que es muy fácil de medir. Como hoy en día todo lo que se hace, o la gran mayoría de lo que se hace es doble extorsión, es decir, los propios atacantes publican cuáles han sido sus víctimas, nosotros, como analistas, podemos coger y tener, digamos, un mapa bastante
bueno de cuáles han sido los ataques, ¿no? Entonces esto es bastante fidedigno. Mientras que lo que os hemos enseñado antes, pues eran más estimaciones, porque es difícil ver cuántas credenciales han robado. Bien, guárdense esas fechas, porque ahora os voy a poner una gráfica, pero de infecciones por Infostealer. A ver si alguien ve algo que cuadre en cuanto a las fechas. Vaya, es que no se lee, pero vaya, cuando empieza y cuando acaba es exactamente lo mismo. Sí, no ¿vale? se ven. Esta gráfica nos muestra el número de infecciones a lo largo del tiempo, ¿no? Desde enero del 22 hasta diciembre del 25, ¿vale? Bueno, hasta enero del 26 en realidad. Desde enero del 22 hasta octubre del 24 vemos que tenemos una tendencia lateral. Esa es la época de Redline, Meta, Vidar, Raccoon, Radamantis. Todo esto que os estoy mencionando son Infostealers, ¿vale? Teníamos un amplio abanico de Infostealers durante ese periodo. Ojo, Luma, que es el Infostealer que nos ocupa hoy, nace en 2022, pero no tenía tanta imagen de marca como si, por ejemplo, tenía Redline. ¿Qué ocurre en octubre del 24? Operación Magnus. Tumban la infraestructura de Redline y de MetaStealer. Claro, eso es un ataque directo a las primeras fases de la kill chain de muchísimos actores. La gente dice, no puedo parar mi operativa, tengo que encontrar otro Infostealer as a service, ¿no? Se ponen a buscar y dicen, mira, aquí está Luma. Un mes después, toda esa gente que antes utilizaba Redline se ha pasado a Luma. ¿Y en qué se traduce? En ese pico brutal de infecciones. ¿Por qué? ¿Ha habido más intentos de infección? No. Lo que tenemos es que resulta que Luma estaba mejor mantenido, estaba mejor desarrollado, implementaba mejores técnicas antidetección y en general era mucho mejor malware. Posiblemente hubo un poco de efecto llamada y sí que se incrementaron los intentos de infección, pero no tanto. O sea, lo que pasó es que el malware era mucho más efectivo. Vale, perdón. ¿Qué ocurre en el punto álgido? Spoiler. ¿Qué ocurre en el punto álgido? Takedown de Luma. El FBI, junto con Microsoft, tumban la infraestructura de Luma. Y efectivamente, ahora sí, este takedown tiene como resultado esa caída en picado que habéis visto. Bueno, ahora os voy a dejar con Alfonso un poquito para que os cuente alguna cosilla. Vale, ya tenéis el contexto de todo, entonces ahora vamos a ver cómo funciona Luma en diferentes aspectos. Vamos a ver cómo se infectaría una persona, luego vamos a ver cómo es Luma por dentro, ¿no? A nivel de paneles de control, etcétera, y luego vamos a ver un poco más detalles de qué datos puede tener, ¿no? Ya sea perfilado de usuario, de dispositivos, etcétera. Lo que os contaba antes, Jacobo, voy para atrás, del FBI, es importante acordaros de esto cuando os hable yo de una slide un poquito más adelante de cómo investigadores pueden llegar a conocer la infraestructura de este tipo de gente, ¿vale? Lo dejo ahí, como sois inteligentes, pues seguro que luego unís cabos, ¿vale? Vale, bueno, vamos a hablar de Luma, al final estamos hablando de esto, ¿no? De un Infostealer que roba información sensible, principalmente, pues bueno, historias de navegación, cookies, tokens, etcétera. ¿Cómo de fácil, bueno, mejor dicho, pensáis que habéis sido alguna vez infectados por un Infostealer? Que levante la mano el que crea que sí. Me gustaría miraros en los 40 teras eso, pero ya os digo yo que con una alta probabilidad muchos habéis sido infectados. De hecho, nosotros, bueno, en el equipo había gente que, es decir, a veces cometemos errores y pues hay gente que es muy inteligente y los aprovecha. ¿Cómo se suele infectar la gente de Infostealer? Pues es más fácil de lo que parece. Como no sé si vamos a hacer aquí, lo podríamos hacer de hecho, pero bueno, una demo en tiempo real de infección, aquí lo que hicimos fue un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a buscar en cualquier navegador, hicimos la prueba en Google y en Yandex porque es ruso, ¿no? Lo que ya hemos hablado, ¿no? Y Google pues porque es lo que, quitando ChatGPT, ¿no? Lo que usa todo el mundo.
lo que pusimos es, vamos a intentar bajarnos software gratuito de lo que sea, a ver si alguno pues tiene algún bicho, ¿vale? Probamos con, de hecho fue la primera prueba que hicimos con Photoshop, lo probamos en Google, lo probamos en Yandex. En Google el tercer enlace era el que tenía bicho, en el caso de Yandex era el primer enlace. Entonces, pues bueno, nos quedamos con Yandex pues porque es más bonito, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente vas ahí, le clicas. Este tipo de páginas que seguro que no habéis visto nunca porque no os bajáis software pirata ni estas cosas, ¿no? Eso no lo hacemos. Pues bueno, el típico pues siguiente, muy bien. El típico zip, RAR, lo que sea, comprimido, ¿no? Protegido con una contraseña para intentar evadir un poco a ciertos antivirus y demás. Luego vemos ahí a la derecha que bueno, el binario este ocupa 5 gigas, dices, bueno, pues puede tener sentido, ¿no? Es Photoshop, esto pesa mogollón, vale, bien. Pero el momento que ya empiezas a descomprimir un poquito, no sé si se ve ahí muy bien, bueno, ahí donde pone la flecha pone como 20 megas, ¿no? Y ya, pues, joder, eso simplemente te debería saltar la alerta, ¿no? Porque dices, joder, a no ser que lo hayan implementado y en ensamblador, en modo Dios, es imposible, ¿no? Hacer un Photoshop en 20 megas, con lo cual eso ya te va dando pistas, pero vamos, ejecutas y ya está, estarías infectado por un infostealer. Si este binario lo pasáis por cualquier sandbox, o si lo hacéis ingeniería inversa, podéis ver, ¿no? Podéis ver lo que hace el bicho, y en este caso, pues bueno, si lo hacéis con una sandbox es mucho más fácil porque rápidamente veis que es Luma. ¿Qué hace esta muestra en concreto? Que bueno, en general Luma, aunque con variantes, pues hacen más o menos parecido, ¿no? Esta en concreto lo que robaba es lo que veis a vuestra izquierda, ¿vale? Esa información que básicamente, no sé si se ve con el contraste, pero era todas las contraseñas que tenéis en vuestro navegador, cookies de sesión, lo que hemos dicho antes, y sobre todo perfilado, ¿no? Información de perfilado del usuario, tanto de la máquina del usuario. Eso está muy bien porque eso luego le da al atacante inteligencia para mejorar su ataque, ¿no? Es decir, dónde pongo mejor los infostealers, si tengo que pagar a un tercero para que me distribuya un enlace en comentarios de YouTube, en ciertas redes sociales, en plataformas de videojuegos, es decir, es información útil para progresar el ataque. Vale, vamos a ver ahora cómo lo vería el atacante desde dentro. Bien. Antes de profundizar en todas las características que tiene el panel, de hecho vamos a hacer un recorrido por las características principales del panel de control de Luma, un poquito de contexto, ¿no? ¿Cuál es el modelo de negocio de esta gente? Pues bueno, es un malware as a service, es decir, la infraestructura la mantienen y la hostean los propios de Luma, tiene un command and control centralizado, el precio oscila entre $250 de la versión más sencilla que tiene filtrado básico de Stealer Logs y alguna cosita más, pasando por 500 que ya te permite hacer pues builds custom, alguna cosa más, y $1000 en adelante, que eso ya sería prácticamente pues tener a una persona como de servicio técnico, ¿no?, de Luma pues contigo y ayudándote a preparar campañas que igual están más direccionadas no tanto al gran volumen como a un objetivo crítico o a un objetivo más complejo. Bien, lo que tenemos aquí delante es, digamos, donde aterrizamos, ¿no? Aquí no se ve muy bien, es una pena, pero es el panel desde el que podemos filtrar los logs que ha recuperado el malware y que nos ha traído al command and control, al panel, y podemos filtrarlos por IP, por si tienen wallets de criptomoneda, por si han robado o no han robado tarjetas de crédito, por la cantidad de credenciales que se ha llevado, por si tiene cookies, bueno, por un montón de cosas, ¿no? Vamos a seguir. Si seguimos bajando, en el menú de la izquierda, tenemos la sección para descargarnos las builds, ¿vale? Las builds se pueden taguear, luego veremos para qué. Y también nos permite configurar un gasket. Un gasket es una infraestructura intermedia que va a permitir la conexión entre la muestra de malware y el panel de control. Luego explicaremos el tema de los gaskets porque está curioso. Más cosas que podemos hacer. Podemos bloquear la entrada de Stealer Logs que provengan de ciertas IPs o que provengan de ciertas builds. ¿Por qué íbamos a querer bloquear entrada de logs? Bueno, imaginaros que vuestra build entra en un pipeline de
algún proveedor de antivirus o de algún proveedor de threat intel, nos va a generar mucho ruido. Como genera mucho ruido, es un coñazo, la bloqueamos. Bueno, te dan la opción, sin más. Tema de los gaskets, volviendo a lo que habíamos dicho antes. Un gasket es una infraestructura intermedia. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para no quemar en la build la IP del panel de control. Es decir, para no comprometer el panel de control. Al principio metían un par de dominios que te los provee la propia gente de Luma, te los proveía la propia gente de Luma y te decían, puedes elegir entre uno de estos, que son compartidos con todos los usuarios de Luma. O bien, pagas 50 pavos, pagas un dominio, pagas el hosting y nosotros te lo montamos. Te montamos un dominio custom, ¿no? Y una vez que te lo habían montado, pues se supone que ya lo podías seleccionar directamente ahí. Claro, al principio ponían 2 dominios en la build, eso al final se quemaba rápido, o sea, esas campañas duraban poco. Decidieron extenderlo y poner hasta 10 dominios de backup y al final se dieron cuenta de que el problema no era cuantitativo sino cualitativo de diseño. Entonces dijeron, oye, pues vamos a diseñar otra estrategia. Y en febrero de 2025, en la update 9.02, metieron los gaskets mejorados. ¿Qué son los gaskets mejorados? Básicamente es un sistema, simplemente sacaron esa lógica de la build y dijeron, bueno, pues vamos a hacer que la build sea capaz de consultar el nombre de un canal público de Telegram y en ese canal público de Telegram estará el dominio cifrado. En realidad es muy lógico y esto es algo que ya se ha visto en otros tipos de malware, lo de traerse código de sitios públicos, ¿no? Pero bueno, los de Luma lo interpretaron bien, escucharon también a la comunidad y lo implementaron. Más cosas. Sí, tienen también un sistema antibots centralizado. Aparte de poder bloquear tú las IPs o poder bloquear las builds, implementaron un sistema que por quejas los propios usuarios podían decir, oye, desde esta IP me están llegando muchas credenciales basura que son seguramente, yo qué sé, de CrowdStrike, que nos están analizando, o de quien sea, ¿no? Pues bueno, creaban una base de datos centralizada y bloqueaban esas IPs. Más cositas. Como cualquier plataforma que se precie, tiene que tener una buena API con una buena documentación, ¿no? Los de Luma la tenían. Podías consultar Stealer Logs, hacer queries por IP. En realidad podías hacer prácticamente lo mismo que se puede hacer desde el panel de control, pero vía API. Y ahora os voy a dejar que vuestra imaginación vuele. Imaginad el combo Luma C2 con N8N, por ejemplo. A mí se me ocurre en la leche de maldades que se podría hacer. Menos mal que esta gente ya no está operativa. Bueno, voy a seguir. Otra cosa que tienen también interesante y que es fruto de haber escuchado a la comunidad. Por cierto, esta gente se vendía, por si no lo sabíais, en Exploiting, XSS y por Telegram, ¿vale? Foros así underground. Tienen también integración con Telegram que permite hacer forward directo de los Stealer Logs que nos van llegando, permite hacer un forward a un canal de Telegram, ya sea público, ya sea privado o incluso a una cuenta privada de Telegram. Simplemente configuras ahí el bot con el token del bot y te permite incluso customizar el mensaje. Hay una especie de lenguaje de marcas para poder meter estadísticas, ¿no?, del infostealer que vas a mandar. Luego veremos para qué sirve esto. Porque lo de Telegram tiene relación con una de las maneras más comunes de monetización que todos estos criminales utilizaban. Aparte, y esto sí que es algo novedoso, la gente de Luma decidió coger y montarse un marketplace. Es decir, tú podías llegar, comprar Luma, pagar un mes
y ya lo tenías todo dentro de la misma plataforma. Podías incluso llegar a vender las credenciales. Esto es algo que yo personalmente y otros analistas con los que he hablado no habíamos visto antes. Es decir, que los propios desarrolladores del malware quisieran también acaparar el mercado de la venta de los datos que se roba con ese malware. Es decir, esta gente murió de éxito, entre comillas, ¿no? Porque lo querían todo. Esto era muy sencillo, o sea, abajo te aparecían los Stealer logs que el malware te había traído, y ahí simplemente pues podías configurarte tu wallet de cualquier cripto, ponías el precio y lo publicabas. ¿Cómo se veía esto en Luma Market? Así. Bueno, es una pena que no se vea bien, pero como veis, la estética es prácticamente igual al panel, ¿no? Y a la derecha tenéis la versión de Telegram, porque también tenían un bot de Telegram, bastante bien montado, por cierto, para hacer directamente compras de credenciales robadas. Bueno, de credenciales no, del infostealer entero, con todo lo que os ha dicho Alfonso que contiene, ¿no? Ahora os dejo con Alfonso que os cuente algunas cosas absolutamente hipotéticas. Sí, todo hipotético. No sé si habéis tenido ocasión o trabajáis en estos temas. Como os comentaba Jacobo, gran parte de esta información, nosotros a veces decimos 50-50, aunque bueno, depende un poco. Gran parte de esta información está en Telegram, como sabéis, y luego hay otra parte que suele estar en determinados foros, ¿vale? La gran mayoría de información suele estar en un conjunto, yo os diría, por lo que nosotros vemos de 10, 15 foros, ¿vale? Algunos sospechosos habituales que algunos conoceréis, XSS, Exploiting, el antiguo Pitch Forum, esos son los clásicos, ¿no? Luego hay otros especializados, ¿no? Al final, pues bueno, por ahí puedes sacar información. No sé si os habéis planteado alguna vez cómo interactuaríais vosotros con un ruso para sacar la información, ¿vale? Aquí hay diferentes estrategias. Voy a contar una así muy rápida, ¿no? Una que suele funcionar bastante, que Jacobo la usa mucho, y bueno, otra gente es tú. Cuando intentas interactuar con un ruso, hay rusos que no quieren hablar inglés. Entonces le entras como que eres chino. Entonces le hablas en chino, dices, no entiendo, tienes una chuletita de una frase en ruso de hablamos en inglés y conmutan al inglés, ¿vale? Entonces hay técnicas más psicológicas para que a un no ruso pues, te facilite esa conversación y bueno, a partir de ahí salen cosas. Vale. A ver, esta es la slide y sobre esto voy a contar cosas. Vale. ¿Cómo pensáis vosotros que nosotros sabemos esta información? ¿Qué se os ocurre? O sea, yo os voy a dar opciones que podría hacer alguien, ¿vale? Opciones es, podrías comprar un panel. En general eso no está bien porque está subvencionando el cibercrimen. Pero bueno, a lo mejor alguien lo ha hecho para luego tumbarlo, ¿vale? Esa es una opción. Otra opción sería, por ejemplo, coger una muestra de InfoStealer, hacerle reversing y sacar credenciales y tener acceso a un panel, ¿vale? Otra opción podría ser directamente detectas la IP de un panel y lo hackeas, ¿vale? Lo revientas, como harías un hacking web de toda la vida, ¿vale? No os voy a decir cómo, o si hay otra manera, pero imaginaos que nosotros estamos dentro de la infraestructura y podemos enseñaros cosas como las que os hemos enseñado. ¿Qué más cosas pensáis que se podrían llegar a hacer? Probablemente a lo mejor esos paneles no están bien diseñados. Y a lo mejor pues hay XSS, hay ejecución de código remota, hay cosas, ¿no? Incluso a lo mejor pues puedes ver a alguien en algún sitio, pues puedes ver VPS en Rusia, donde hay infraestructura, o incluso a alguien se le podría ocurrir hacerle ingeniería social al admin de la infraestructura y a lo mejor le puedes decir, oye, no puedo acceder a esta URL de este panel, puedes revisarlo y que cuando lo clique, a lo mejor le haces una inyección y puedes ver lo que él ve. Y puedes ver a otros colegas suyos, dónde están. Es decir, aquí, si le echáis imaginación, pues podéis sacar y ver muchas cosas. Como entenderéis, no vamos a ir más abajo porque no quiero que un ruso me mate, ¿vale? Pero bueno, podéis entender que hay muchas cositas que se pueden hacer por aquí y que dan bastante juego. Vale, ya veis cómo se puede infectar un agente, más o menos veis cómo está hecho por dentro y ahora nos vamos a centrar rápidamente en qué se ve, ¿no? Los datos, cómo se venden y qué información de perfilado tienen de nosotros. Bien. Habéis visto que las credenciales, una forma de monetizarlas es venderlas directamente en Luma Market, ¿no? Para la gente de Luma. Hay otra forma.
lo que tenéis ahí es un anuncio de captación de trabajadores en un foro que se llama zelenka.guru. ¿Quién está captando? Grupos que se llaman traffers comúnmente, ¿no? Básicamente buscan gente, te ofrecen un 70% de beneficios en base a, o sea, trabajas a comisión, a más infecciones consigas hacer, más dinero vas a ganar. Ellos te proveen de Luma, es decir, tú no tienes que poner nada de pasta de inicio, ellos te proveen de Luma, te proveen de un crypter, bueno, y te aseguran aquí, por ejemplo, que tienen un buen porcentaje de knockout. Knockout es como la tasa de infección, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se estructuran estos grupos porque es tremendamente interesante, porque por culpa de estos grupos es por lo que hemos visto ese por 9 en las infecciones, ¿vale? Bien, normalmente suele haber un admin, vamos a llamarlo admin en general porque yo llego a ver hasta 3 personas, digamos, ocupando ese mismo puesto en un mismo grupo. Lo más habitual es que sean 1 o 2 personas que se encargan de hacer el primer desembolso, de comprar el malware, de montar la infraestructura de Telegram, porque estos grupos, los trabajadores, se van a mover exclusivamente a través de Telegram. Es decir, no va a haber una plataforma aparte, son todo bots de Telegram. Tú cuando vas a entrar a uno de estos grupos, pasas una serie de pruebas, pasas una entrevista, entras y a ti donde te sueltan es en un bot de Telegram. Un bot de Telegram desde el cual tú puedes coger, descargarte la build, elegir qué cifrador meterle, y ya está. Tú con esa build ya la diseminas y todos los beneficios que consigas, o bueno, todas las infecciones que consigas, te van a reportar ciertos beneficios, ¿no? Vale. Luego, montan también una documentación bastante extensa, porque la gente que van a, digamos, contratar, entre comillas, pues no es un contrato per se, o sea, es básicamente, oye, trabaja para mí, yo te daré una parte y te ahorras el meter pasta. Suele ser gente de muy, muy bajo nivel técnico, ¿vale? O sea, y normalmente chavales rusos, normalmente entre 14 y 25 años, ¿vale? Al menos esa es la experiencia que yo he tenido después de haber visto decenas, ¿no?, de estos grupos desde dentro. Claro, llegan los workers y quieren ganar pasta. Dicen, jolín, pues si puedo sacar 200 pavos, mejor que 50. Entonces hay algunos que se lo empiezan a tomar en serio. Y es entonces cuando se empieza a gestar todo un ecosistema de servicios que orbitan a estos trabajadores. Tenemos en los mismos foros, zelenka.guru, por ejemplo, tenemos ya desarrolladores web que se anuncian para montarte páginas web de descarga de software pirata, como la que nos ha enseñado Alfonso antes. Tenemos ya gente que se especializa en Black Hat SEO de YouTube, movidas raras. Tenemos gente que se especializa en robar cuentas de YouTube, ya sea con infostealers o de otras maneras, para después venderlas si tienen muchos suscriptores. ¿Y a quién se las vende? Se las vende a esta gente, que son los que luego van a montar un vídeo de un tutorial de cómo instalar Adobe Photoshop y lo van a colgar en una cuenta que acaban de comprar que tiene 100.000 suscriptores. Y si de esos 100.000 caen 20.000, sería muchísimo, ¿no? Pero si de esos 100.000 caen 5.000, oye, se han llevado, ya le han sacado partido, ¿no?, a esa compra de esa cuenta de YouTube. Claro, las credenciales, los Stealer Logs, los reciben los administradores. ¿Qué hacen los administradores con eso? Habría, digamos, 2 vías generales, ¿no?, para monetizar esto por parte de los administradores. Una sería coger, montar aparte unos canales de Telegram privados y decir, oye, te doy acceso por 300 pavos a la semana a mi canal privado de Telegram, al cual se le hace forward directo de los Stealer Logs que van entrando. Bueno, hay gente que lo paga. Otra vía, un poco más tricky, que no la he visto tanto, pero también la he visto, es los administradores hacen un filtrado de las credenciales que van encontrando y van buscando ya empresas o gente ya con
más poder adquisitivo. ¿Y qué hacen con ello? Se lo entregan, bueno, se lo venden a los Initial Access Brokers, ¿vale? De hecho, hemos llegado a encontrar incluso algún grupo que combina ambas operativas. La del robo de credenciales y de información junto con ser Initial Access Broker, ¿vale? Esta gente, ¿qué hace? Coge esos accesos. Recordemos que Luma, con el módulo de FileGrabber, que es el módulo capaz de sustraer archivos, es capaz también de llevarse la carpeta .ssh, es capaz de llevarse configuraciones de VPN, es capaz de llevarse cositas, ¿no?, que pueden hacer daño. Entonces, los Initial Access Brokers se aprovechan de esas cosas, acceden, generan persistencia, de alguna manera, y una vez que tienen la persistencia, venden el acceso. ¿El precio? Bueno, en función de las características de la compañía. Ahí tenéis un acceso por $300 y el de abajo no se ve muy bien, pero son $2.200. Varía muchísimo. Bien, y aquí simplemente os he puesto, más que nada para recalcar la idea de que la mayoría o un alto porcentaje de los ataques suelen comenzar con un infostealer, suelen comenzar con un robo de credenciales, suelen comenzar con un robo de una configuración de VPN, ¿vale? Ahora os dejo con Alfonso, otro ratín, que os va a contar algunas cosillas. Vale, esta ya es la última parte, con esto ya terminamos, voy a ir rapidillo. Ya habéis visto un poco cómo funciona, ¿no? Cómo funciona Luma, los intereses que hay por todas partes, cómo se infecta, cómo funcionan desde dentro, etcétera. Un tema que es interesante y a nosotros nos interesa especialmente por la parte defensiva, ¿no? Porque al final, pues esto está bien, ¿no? Y más si tienes la capacidad de que esta gente no opere o no haga daño, pues principalmente pues a España, ¿no?, a empresas españolas, etcétera, pero también es interesante saber un poco cómo nos perfilan, ¿no?, porque a lo mejor eso desde un punto de vista defensivo podría dar pistas, ¿no? Imaginaros a un SOC o a un equipo defensivo, si no a detectarlo 100%, por lo menos a estar un poquito más alerta o a mejorar la postura de seguridad en diferentes elementos, ¿vale? Cuando analizas muchos datos, como suele pasar, ves patrones, ¿no? Patrones de uso, ¿no? De uso temporal. En España la ventana es un poquito diferente, retrasada, pero en España más o menos entre las 8 y las 12 de la noche, más o menos, es cuando se produce el mayor número de infecciones, ¿vale? Normalmente, ¿qué suele hacer la gente de 8 a 12 de la noche? Normalmente suele estar en casa y normalmente suele hacer algo relacionado más con el ocio, con lo cual aquí puede haber desde infecciones más en el entorno clásico en vuestra casa a ordenadores, a infecciones con el ordenador corporativo, pero cuando ya estás en casa, ¿vale? Con lo cual, ahí hay un horario que es importante tener en cuenta, sobre todo si trabajáis en un SOC, ¿no? Porque ahí es cuando muchas veces, sobre todo en empresas, cuando ves toda esta información, lógicamente ves infecciones, ¿no? En empresas grandes, en organismos públicos, etcétera. Entonces, bueno, es interesante dedicarle ahí un poco de esfuerzo, ¿no?, en esos horarios. Aquí, de esto podríamos hablar mucho tiempo, ¿vale? Simplemente así una pincelada. Normalmente muchos de los equipos que se infectan ni siquiera tienen antivirus, creo que era en torno al 55%, ¿no?, del porcentaje de esos 40 y pico teras, ¿no?, que analizamos, no tenían antivirus, y el resto sí tenían más de un antivirus, pero por alguna razón o el usuario lo desactivaba porque quería instalar algo. Sabéis cómo va, ¿no? Oye, instálate este videojuego, pero desinstálate el antivirus para que no te dé incompatibilidad con no sé qué, y el usuario pues lo desactiva, ¿no? Entonces, ya sea por eso o porque Luma también tiene ciertas capacidades para deshabilitar antivirus, el resumen es que, bueno, ahí Luma podía hacer bastante. Lo interesante un poco de las infecciones, al final, cuando alguien te infecta, tiene todo el listado de las aplicaciones que tú tienes, con lo cual te puede hacer un perfilado muy bueno. Tu historial de navegación, es decir, puedes saber si te gusta la ropa, si te gusta viajar, yo qué sé, si consumes porno, lo que sea, ¿vale? Es decir, puede tener un perfilado muy bueno de ti para robarte más información o para esos datos vendérselos a un tercero. Lo que se ve mucho en los datos, que no sé si es vuestro caso, que la probabilidad de que te infecten es mayor si eres muy jugón, no sé si sois jugones, ¿vale? Porque parece que la gente se instala más software de internet en general y ahí pues tiene más ventana,
de oportunidad el InfoStealer. Si sois desarrolladores, porque de nuevo cuando eres desarrollador y tienes problemas, pues intentas instalar cualquier cosa que te solucione el problema, o si eres de alguna manera creador de contenido multimedia en general, ¿vale? Digamos, al final, cualquier cosa que te permita, necesites instalar aplicaciones y a partir de ahí, pues bueno, el InfoStealer tiene más oportunidades. El tema de los videojuegos es bastante interesante porque es un vector de entrada, pero también es un vector de salida. Es decir, utilizan los videojuegos para infectar a la gente, porque te quieres descargar pues un típico plugin o un software o de lo que sea, ¿no? Para jugar a tu videojuego, el típico CrackMe, etcétera. Pero claro, una vez que ya te han infectado, el InfoStealer también roba información de los videojuegos. Porque como sabéis, pues eso se puede vender muy bien, ¿no? De cuentas, a lo mejor, yo que sé, información que tengas. Yo no soy muy jugón, no entiendo mucho de videojuegos, ¿vale? Pero yo que sé, monedas virtuales, yo que sé, espadas, estas cosas, ¿no? Skins del Counter. Skins a los que jugáis me entendéis, ¿no? Yo no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pero bueno, lo que se ve en los datos es que roban todo este tipo de información. En resumen, al final pueden hacer perfilados muy buenos, ¿no? Tanto de dispositivo como de usuarios. Aquí con el contraste no se ven muy bien los textos, pero bueno, lo que veis ahí un poco es que la probabilidad de infección es mayor, lo que os he dicho, en un entorno doméstico y determinados perfiles que instalan más software, pues como es lógico, al final pues puedes sacar más, tienes mayor probabilidad de infección. Desde un punto de vista defensivo, pues tienes que poner más enfoque, sobre todo en aquellos perfiles que necesiten acceder a más variedad de herramientas en Internet, lo cual pues es un poco seguridad básica de toda la vida, y sobre todo en accesos remotos, ¿no? Y se ven muchos dispositivos compartidos, infectados con cuentas compartidas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una serie de patrones que si luego os interesa, ¿no? Si algunos dedicáis a SOC o este tipo de cosas, pues os damos más detalles, pero bueno, puede ayudar un poquito a detectar. Y poco más, esto era un poco el resumen. La idea es un poco que tengáis claro cómo funciona esto de los InfoStealers, más a bajo nivel cómo funcionaba el InfoStealer más famoso y cómo se analizan este tipo de cosas, ¿vale? Si os dedicáis a la inteligencia de amenazas o queréis hacer este tipo de investigaciones, pues bueno, nos podéis consultar y os contamos así un poquito más en detalle. Y poquito más, agradecer a la organización por organizar todo esto. Y recordar que ahora, si nos hacéis 2 preguntas, los 2 mejores les regalamos un libro por aguantarnos estas horas. Así que nada, gracias. Bueno, preguntas. Que no sean chorradas, o sea, entenderme. ¿Cómo te llamas? No, o sea... Muy buenas, enhorabuena por la charla. ¿Se os ha ocurrido, o sabéis si alguien ha hecho algún estudio de meter un portal fake con credenciales dummies para poder hacer el rastreo, ¿no? Por cuál es el ciclo de vida de la credencial y luego cómo van emergiendo desde dónde se usan, quién las compran, etcétera? ¿Respondo? Sí. De hecho, lo hemos hecho. Alguien lo ha hecho. No, hombre, esto es esto no hay por si problema. acaso, bueno, alguien lo ha hecho. Es una máquina virtual, la infectas y sabes las credenciales que hay y intentas mirar a ver por dónde salen después. Esto es muy interesante y es una estrategia, al menos yo, la única que he identificado para poder hacer la traza entera. Porque identificar los grupos de trafers, esos que os hemos enseñado, que tienen sus trabajadores y tal, tú puedes llegar allí, oye, que vengo a trabajar con vosotros, para ver cómo funcionan por dentro. El problema es que tú no sabes luego dónde ellos van a vender, no sabes cómo se llaman los canales donde ellos venden. Digamos que es muy difícil hacer ese match. Entonces la única forma de conseguirlo es lo que estás diciendo. Infectas una máquina virtual, en las credenciales de Chrome metes 3 o 4 que te sepas, y si ves por dónde salen, si tienes suerte y estás monitorizando todos los más posibles, pues puedes llegar a conseguir crear un servicio falso con una página de juegos o tipo slots o algo así, en el que realmente a los ciberatacantes y los que compran ese tipo de credenciales les pueda ofrecer un beneficio el poder utilizarlas y el ver, ¿no?, de dónde se están
Eso es. accediendo. Luego, hay una cosa que he olvidado mencionar, y es que los grupos de trackers estos, en, digamos, sus canales que utilizan para vender las credenciales, suelen tener dos tipos de canal. Uno público, que es donde ellos se publicitan. ¿Y qué hacen para publicitarse? Cogen las credenciales o los Stealer Logs que tienen, pues yo qué sé, 15 días, que para ellos ya son viejos, son menos accionables, y directamente los regalan. Entonces, muchas veces puedes hacer esa identificación que estás comentando de toda la traza a través de esos regalos. Porque, a ver, no es cuestión para hacer una investigación estar aquí financiando el cibercrimen. Joder, para eso te esperas 15 días y ya ves por dónde sale, ¿no? Entonces eso es algo que sí que se puede. De hecho, también como en una empresa, imaginaros que queréis elegir cuál es el mejor proveedor de inteligencia, porque cuando vas a preguntarle a un proveedor, te lo venden las credenciales al peso. Pues tengo 15 kilos de credenciales, el otro 25. Dices, vale, pero ¿tienes las que a mí me interesan? Pues a lo mejor tienes credenciales de hace un año y no me interesa nada. Entonces ahí, si eres espabilado, puedes hacer este ejercicio para ver si entra en la rueda y tú sabes que esa es una credencial más o menos fresca, ¿no? E intentar ver si... Decirle, oye, ¿tienes esta credencial en tu base de datos? Y por lo menos sabes que ese proveedor, pues mira, ¿no? Está un poco atento, ¿no? Porque luego es muy complicado lo que dice Jacobo. Muchos proveedores de inteligencia tiran sobre todo de canales públicos de Telegram porque es relativamente sencillo, ¿no? El escuchar en Telegram y coger ahí masivamente. Luego ya meterte en canales privados es otra cosa, porque en muchos casos pues tienes que subvencionar el cibercrimen. Entonces, bueno, ahí entran otras cosas. Eso es. Pagar con Bitcoin y esas cosas, pero eso es otro tema. Muchas gracias. 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 ¿Más preguntas? Mira, por allá. Por allá también. Si no, grita, estamos poquitos. Si no... Sí, no, voy. Creo que van para arriba, ¿eh? No te han hecho caso. Ahora, justo que has dicho el tema de Bitcoin, que os iba a preguntar, que es lo típico de que cuando se persigue y se investiga el crimen, la típica frase de sigue el rastro del dinero, se suele pagar en Bitcoin, que es que lo has dicho, yo me suponía que lo hicieran con Monero, que no se pueden ver las transacciones, y que si habéis investigado sobre ese tema y habéis intentado traquear el flujo del dinero y las billeteras de Bitcoin que están implicadas en toda esta red de crimen. ¿Le doy? Bien, sí, o sea, tienes razón. La realidad es que te dejan pagar en Bitcoin, en Ethereum, en Monero, en lo que quieras. Yo nunca he hecho el ejercicio de ponerme a hacer la traza de wallets. Sé que utilizan ciertos servicios de estos Tornado Wash y cosas así. O sea, no porque lo haya visto yo con mis propios ojos, sino porque son servicios que se anuncian donde ellos se mueven. Entonces entiendo que los utilizarán también. Quizás sería un ejercicio muy interesante y nos llevaríamos alguna sorpresa en coger a alguien que esté haciendo una de estas transacciones y empezar a seguir, ¿no? Sí, pues es buena pregunta. Si es verdad, desde un punto de vista de analista, a ver cómo digo esto. Si tú quisieras meterte ahí, pues tienes que hacer el proceso para intentar conseguir criptomonedas anónimas, lo más anónimas que puedas. Y hay cosas que se pueden hacer, precisamente porque, a ver, si tú te infiltras en algo, a ver cómo digo esto sin decir cosas, cuando tú te infiltras en sitios, o si te quisieras infiltrar, la policía o quien sea de turno no sabe de qué lado estás tú. Entonces, a los efectos, tú eres otro del montón, ¿sabes? Y probablemente lo que haces o es alegal o no es del todo legal. Entonces, digamos, en inteligencia, más que, salvo que alguien te pida hacer un estudio de eso, de sigue el dinero, que hay gente que lo hace, normalmente el objetivo es más conseguir monedas anónimas para poder meterte en sitios, ¿no? Y poder analizar y sacar conclusiones. Lo digo porque mucha gente de Threat Intel intenta obtener información, ¿no? Y información, digo, meterse en sitios, ¿no? Puede haber otra que a lo mejor sí le interese más en rama policial o demás, ¿no? Seguir el flujo, ¿no?, del dinero para identificar la cadena, proveedores, etcétera. Claro, al final lo que nos interesa a nosotros es más la parte operativa, ¿no? Cómo proteger a las empresas que son nuestros clientes. No tanto el, oye, vamos a pillar a Vladi no sé qué, que está
O sea, Claro, sí, o sea, hay al es final, interesante. típicamente las empresas de threat intel, al menos las habituales, intentan proteger a sus clientes, ¿no? Y lo que le interesa es saber si una información está en un sitio, ¿no? Para avisarle que esa empresa se proteja. Luego hay otros, ¿no? Como os comentaba Jacobo, ¿no? En el caso de Microsoft, FBI y demás, que cuanta más información tengan de la infraestructura, pues es mejor. Y para tener información de la infraestructura, pues al final o te tienes que meter o tienes que sobornar ahí a un ruso en algún lado con vodka o lo que sea. Entonces, bueno, en función de dónde trabajes, pues lo aproximas de una manera. Gracias. ¿Alguna pregunta? Por aquí. Bueno, gracias por aguantar, ¿eh? Podéis ir a beber cerveza, ¿eh? Sin problema. ¿Tienes una? Si quieres, dila así en voz alta, porque... Visto. Bueno, gracias. A nivel analítico, si hay algún caso o rastreo de empresas, ¿no? Porque entiendo que empresas también estarán detrás de estos intereses, ¿no? De ver la competencia, ya no solo uno que quiera la skin de no sé quién del CSGO, sino que una empresa que diga, pues quiero información realmente de otra empresa, de empleado, de lo que sea, y si hay algún registro de algo de, no sé, estadísticamente, cuántas empresas se meten en esto o tal, o... O sea, ¿te refieres a empresas que utilizan infostealers para conseguir información de sus trabajadores? No, ¿O a empresas que pagan básicamente, servicios de threat intel especializados en robo de datos para ver si hay algo de sus trabajadores? No, más que nada a nivel competidor. Nivel competición, de decir, vamos a infectar a esta otra empresa para ver si... Espionaje de otra. Básicamente, sí. A ver, Espionaje. hacer una atribución fina de un ataque es jodido. Entonces, ¿qué ocurrirá? Te lo garantizo. ¿Que yo lo he visto? O sea, No. también nosotros en horario laboral, o sea, yo no sé lo que hace Jacobo en su casa por las noches, pero en horario normal que hablamos, normalmente lo que intentas es proteger a empresas, ¿no? No te viene una empresa, imagínate un banco y me dice, oye, investiga al banco rival. ¿Sabes? Nosotros no hacemos esas cosas, supongo que se hará, pero no... Yo al menos, no sé si tú, Jacobo, no... Obviamente a mí jamás nadie me lo ha pedido. La respuesta sería obvia también. No. ¿Cuánto dinero, no? No. La respuesta sería 5 Bitcoin en Islas Vírgenes. pero, jolín, el espionaje industrial estaba ahí siempre. Y esto es, quiero decir, se puede aplicar a lo mismo. Entonces, Sí, es verdad, por ejemplo, cuando dimos la charla en noviembre, que era como una versión un poco simplificada de esto, ¿no? De la parte de Luma, antes de darla enviamos un requerimiento, una solicitud a la Agencia de Protección de Datos, Sí. porque al final recolectar mucha información en España no es legal. O sea, tú no puedes analizar 40 teras porque eres un investigador de seguridad y a ti te da la gana. O sea, no puedes. Nos contestaron de aquella manera, Sí. porque, básicamente nos vinieron a decir que no era su problema que buscáramos un abogado para preguntarle, ¿no? Ese fue un poco el resumen de la Agencia de Protección de Datos. ¿Por qué te cuento eso? Porque cuando tú tienes todos esos datos, tienes información de mucha gente. Probablemente habrá información que ya está caducada, pero tienes información de muchas empresas, de organismos públicos, etcétera. Entonces, en función de lo tarao que estés, eso lo podrías dar a competidores o cosas, ¿no? O a terceros. Entonces, eso es más fácil de lo que parece. No necesitas muchos recursos para hacer una investigación como la que pusimos en el CCN, ¿no? De coger muchos canales de Telegram. Entonces, Y luego, se podría hacer y no sería muy caro hacerlo. luego hay un tema, ya y termino, por si hay alguien de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o tal, aquí, las dimensiones que está alcanzando el robo de datos a ciudadanos han llegado a un punto que yo creo que ya podrían casi considerarse o deberían de considerarse de seguridad nacional. ¿Por qué? Nosotros simplemente recolectamos unos 40 teras. Todo lo que hicimos lo hicimos pues con respecto a la consulta esta que hicimos a la Agencia de Protección de Datos, todo eran datos agregados. Una infraestructura medida, una máquina recopilaba, solo privilegios, y identificaba un fulano con un DNI, o sea, hubo una infraestructura por si alguien nos decía, no, oye, que no podéis hacer esto, más o menos justificar que había como un procedimiento para demostrar que nosotros no hacíamos nada, ¿no? Pero con 4 Pythons fuimos capaces de identificar hábitos de la ciudadanía española. Sí.
e identificar hábitos de la ciudadanía de la India, y veíamos que había diferencias. O sea, seguramente si le hubiéramos dedicado, yo qué sé, 6 meses a crear un pipeline de análisis en condiciones, las cosas que puedes llegar a sacar a nivel de perfilado social de todo un país son muy bestias. O sea, imagínate, por ejemplo, que yo recomendar, imagínate, a alguien que haga seguridad ofensiva en España contra la India, ¿vale? Porque nos interesa algo, ¿no? Entonces yo podría decirle, mira, el software de VPN concreto que utilizan en la India es este. El bicho lo tienes que meter aquí. Entonces ahí hay mucha inteligencia útil para hacer campañas ofensivas. A nivel estatal si quisieras, otra cosa. Es decir, y no es tan difícil de conseguir esa información. Entonces Gratis. puedes hacer perfilado importante. Claro, no es tan difícil de conseguirla gratis. Sí, hombre, claro, gratis. Pues somos Claro. pobres, pero pagando, claro. Un APT que diga un grupo Estado-Nación o cualquier cosa que diga, oye, me voy a meter aquí 500.000 pavos solo en comprar infostealers. Bueno, eso se hace con medio mercado de infostealers y nos vamos. Muchas gracias. Gracias.